Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Bueno, hablamos de la sanidad y hablamos de estas dos maneras en que llegamos a esos procesos, ¿no? Una manera es una intervención sobrenatural, milagrosa, como la del ángel que baja y mueve las aguas, ¿no? Y en un momento impresiona nuestro corazón con algo maravilloso. Y esas experiencias nos gustan a todos. La verdad no he conocido hasta ahora a nadie que no le guste tener esos encuentros de poder y de transformación con el Señor, porque la salvación es integral y muchas veces la hemos dividido. Pensamos que la salvación solo tiene que ver con nuestro espíritu, pero cuando el Señor llega a nuestra vida impacta todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo impacta, ¿no? Y otra manera de llegar a ese momento de sanidad es un proceso, ¿vale? Es un proceso que tiene que ver con un trabajo diario del Señor en nuestra vida y de nosotros con el Señor, en un diálogo permanente, donde vamos nosotros haciendo ¿qué? A ver, ¿sobre qué hablamos el domingo pasado? Vamos renovando nuestro entendimiento. Vamos cambiando la forma de pensar. Amén. ¿Vale? Entonces, quiero retomar a partir de eso que hablamos, porque hay dos caminos para llegar a la madurez, y es verdad, son esos momentos de encuentro, de experiencia, de impartición, que repentinamente nos lanzan a una nueva arena o a una promoción, a un nuevo nivel de autoridad, ¿no? Pero también está el tiempo de trato. A veces ese tiempo incluye prueba, durante el cual nos da la oportunidad de poner en práctica lo que hemos recibido en ese encuentro. Porque el encuentro mueve nuestras emociones, ¿no? Pero cuando las emociones nos abandonan, hay que empezar a creer que Dios sigue estando ahí, aunque ya no lo sentimos, y que la promesa que Él nos hizo sigue estando ahí, y que la obra que Él quiere hacer en nosotros sigue estando ahí, aunque ya nuestros sentimientos no estén ahí. Y entonces es donde empezamos ese trabajo de renovar nuestro entendimiento y de empezar a pensar nuestra fe o a vivir nuestra fe, no solo desde nuestras emociones o nuestro corazón, sino desde nuestro entendimiento. Dice la palabra, porque lo que el hombre piensa en su corazón, eso es, ¿no? Y entonces no nada más se trata de vivir nuestra fe en base a las emociones, sino a las cosas que Dios empieza a hacer en nuestro corazón. ¿Qué dice 1 Corintios 2, de 12 al 15? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, esta combinación de momentos de encuentro con el Señor, pero también de procesos de trato que van transformando nuestra mente, tienen esta finalidad de poder vivir nuestra vida desde ese ser interior donde habita el Espíritu, empezar a juzgar la vida desde otra perspectiva. Y entonces es como si fuera un cambio de lentes o gafas. ¿Sí? ¿Saben lo que es unas gafas, unos lentes? Es una tecnología muy sencilla. Las gafas nos ayudan a ver las cosas con mayor claridad. O si son unas gafas que están sucias o que están oscuras o que no sirven, oscurecen nuestra visión. Entonces, las gafas con las que nosotros vemos el mundo determinan muchas cosas. La manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos a los demás, vemos a Dios, vemos las cosas, tienen que ver con las gafas que traemos puestas.
Y las gafas o los lentes, como quieran llamarle, nosotros los vamos adquiriendo desde que nacemos. En nuestra familia determina mucho cómo vemos las cosas, nuestra crianza, nuestro mundo alrededor, nuestros amigos, el tiempo en el que hemos vivido, la zona donde vivimos, el mundo que nos toca vivir, determina la manera en cómo vemos las cosas que valoramos o las que no valoramos. Y lo mismo pasa a nivel espiritual. A nivel espiritual traemos unas gafas y es la manera en cómo nosotros entendemos la Escritura. Tiene que ver mucho con la manera en que llegamos al Evangelio, quién nos compartió, quién no nos compartió. Nos ponen una gafa inmediatamente y a través de esas gafas vamos juzgando todo lo que creemos que es bueno o lo que no es bueno. Exactamente, el filtro por el cual vemos todo lo que vemos, ¿no? Ahora, Dios está profundamente interesado en estar renovando nuestro entendimiento, estar renovando las gafas con las cuales nosotros vemos el mundo. Y vemos esto en muchas experiencias. Por ejemplo, cuando Felipe conoció a Jesús y fue todo emocionado a decirle: Felipe, que he conocido al Mesías, que es el que hemos estado esperando, que no sé qué. Y Natanael le dice: ¿qué? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Cuáles eran sus gafas de Natanael? ¿No? ¿Saldrá algo bueno de aquí? No. Era el prejuicio, ¿no? Y entonces viene Jesús y se encuentra con él y lo ve. ¿Y qué fue lo que Jesús le dice? Juan 1, 43, 51. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Sigue. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienes un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Sigue. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Qué cambio de gafas, no? De decir, ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? A decir, Maestro, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente, eres el Rey de Israel. Cambió inmediatamente su perspectiva, pero también llama la atención lo que le dice Jesús. Jesús le dice: aquí viene un verdadero israelita, un hombre sincero. Siempre Dios nos verá bien, verá lo bueno en nosotros, lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Siempre Dios verá el bien. Y inmediatamente cambiaron las gafas de Natanael. Y todos tenemos estos lentes, ¿no? Y estas perspectivas que tenemos pueden llevarnos a plenitud o a mediocridad. Pueden llevarnos a libertad o pueden llevarnos a esclavitud. Pueden llevarnos a vivir la vida con amor o pueden llevarnos a vivir la vida con temor. Y esto es lo que yo quiero que reflexionemos, porque todo proceso de transformación que nosotros estamos deseando, buscando, pasa por estas tres cosas: por lo que vemos, por lo que discernimos, por cambiar nuestra manera de pensar y por cambiar la manera en la que hablamos. Pasan por esos tres filtros. Cuando Jesús introdujo el reino de los cielos, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué fue lo que dijo? Habéis oído que fue dicho, mas ahora yo os digo, ¿no? Y así de todos los asuntos que él trató, de la oración, del perdón, de la ira, del pecado, de la gracia. Habéis oído que fue dicho, pero ahora yo os digo. O sea, los lentes que tenían ya no sirven para lo que ahora tenemos delante de nosotros como un camino abierto. Entonces necesitamos tener esos cambios de gafas, ¿no? Antes nosotros pensábamos en nuestro alrededor, como lo mencionábamos el domingo pasado, ¿no? Que la gente que es más importante es el líder, pero desde la perspectiva de Jesús, los más importantes son los que sirven. Que para poder tener necesitamos acumular y acumular, y Jesús dice: no, hay que empezar a dar. Son cambios de paradigmas,
cambio de gafas. Me llama la atención un cambio de paradigma, o un cambio de gafas, como le queramos llamar, en la vida de Pedro. Vayan ahí a Hechos 10, en donde está hablando de Cornelio y la visión que tuvo Pedro. Se hace el registro de esta experiencia que tiene Pedro. Pedro anduvo con Jesús, ¿vale? Y es uno de los apóstoles que es reconocido como los que anduvieron con Jesús, ¿vale? Entonces, Pedro anduvo con Jesús. Podemos decir que fue un apóstol relacional, ¿no? Que se relacionó con Jesús. Y la gente que le veía reconocía que, aunque no era un erudito, había andado con Jesús. Eso decían de Pedro. Se nota que anduvo con Jesús por la manera en que habla, que actúa, que piensa, etc. Pero a pesar de que anduvo con Jesús, hubo un momento en su vida en que Dios lo metió a una experiencia que vino a moverle el tapete a Pedro. De repente está en la casa de un amigo, está haciendo un ayuno, y ya para entregar su ayuno, para terminar, está orando y ve que viene un lienzo con un montón de animales impuros, ¿no? Y dijo, no, Señor, no puedo comer eso. La ley dice que no puedo comer eso. Tú lo escribiste. Tú lo escribiste. Tú lo mandaste, ¿no? O sea, como diciendo, te reprendo, ¿no? Dios te reprenda, ¿no? Y el Señor insiste y le vuelve a decir, y le dice, Pedro, come. Una vez, 2 veces, 3 veces, y Pedro se resiste. En mi religión no se permite. Ahora, tenemos que entender qué difícil era para él, porque era todo lo que le habían enseñado, todo lo que había aprendido, y era todo lo que él respetaba y amaba. Y además Jesús no había mencionado nada de esto en los 3 años y medio que estuvo con él. Pero más difícil aquí para mí es saber que Dios le habla 3 veces y es tan fuerte su prejuicio que se resiste a Dios. Los prejuicios nuestros son muy poderosos. Mucho. A veces tanto que acalla a Dios. Permanecemos en ello. Por eso los religiosos tienen una mentalidad, un poder en su mentalidad de sometimiento a la mentira, ¿no? Entonces, Dios ya había limpiado. ¿Qué le dice Dios a Pedro? No llames tú impuro a lo que yo ya purifiqué. Decir, es ignorante, Pedro. Ya está superada la ley. Él tiene que superar el prejuicio. No ha cambiado mentalidad. Y ese es el problema de Pedro. El problema de Pedro es que era muy difícil dejar de ser judío, y a veces nuestros prejuicios son más grandes de lo que quiere Dios. Y Dios lo estaba preparando a Pedro para entrar a uno de los momentos o a uno de los tiempos más poderosos de su vida, pero necesitaba sacudirlo en esta experiencia, necesitaba quitarse estas gafas, y porque desde donde estaba Pedro, él no podía entender estas cosas. Pedro necesitaba moverse, dar un paso más allá, y muchas veces cuando Dios nos empieza a hablar y nos empieza a confrontar con nuestra zona de comodidad, nos agarramos como gatos que quieren meter al baño, ¿no? O sea, nos agarramos, nos aferramos a lo que creemos, a lo que hemos visto, a nuestra zona de seguridad, ¿no? Nunca nos dijiste esto cuando estuviste los 3 años y medio, toda mi vida me han enseñado esto no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, y se resiste Pedro, y Pedro no alcanzaba a entender lo que Dios estaba haciendo, y cuando, sin embargo, Dios le dice, finalmente, no, cállate y ve, ¿no? Entonces, cuando finalmente él se mueve, porque cuando Dios nos empieza a incomodar, hay que movernos, ¿no? No hay que quedarnos ahí paralizados, y mucho menos hay que huir hacia atrás. Hay que movernos, hay que enfrentar, cuando estamos seguros que es Dios hablándonos, ¿no? Y cuando él llega a la casa de Cornelio,
entiende, en ese momento entiende la visión y entiende lo que Dios está queriendo hacer y les dice, ¿no? Y les dice, lo primero que les dice es, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben cuál es el prejuicio que yo tengo en Hechos 10, 28, vean, lo primero que les dice, ¿no? Ay, ustedes saben y es que yo soy así, ¿no? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Sigue. Por eso al ser llamado vine sin replicar. Vino sin replicar, ¿no? Sí, cómo no. Después de 3 veces. Después de 3 veces vino sin replicar, ¿no? Así que pregunto. Pedro no sabía que detrás de Cornelio venían miles y miles y miles y miles de gentiles a recibir al Señor, ¿no? Era muy importante este cambio de gafas, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención es eso, o sea, como un terremoto que puede ser que el Señor te pida salir de tu zona de comodidad, ¿no? O sea, un indicio me hubieras dado, un indicio hubiera yo entendido, a lo mejor daría el paso, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros Dios nos está llamando a cambiar nuestra manera de ver el mundo y nos mueve de manera tremenda esa zona de comodidad? Porque va contra todo lo que nos han enseñado, contra todo lo que hemos creído y contra todo lo que hemos abrazado en nuestra vida, ¿no? Y es una zona y un área totalmente desconocida para nosotros. Hubo alguien más que tuvo un cambio de paradigma de este tipo y tremendo también, o sea, a Pedro se le mueve toda su zona de comodidad, ¿no? Y viene esto nuevo, pero encontramos a Pablo. Pablo era una persona que amaba a Dios con todo su corazón, pero lo amaba de manera equivocada. Fíjense lo que dice Filipenses 3:5. Estas son las credenciales de Pablo. Pablo, a diferencia de Pedro, que era su conocimiento venía de una relación con Jesús, de haber estado con él 3 años y medio, el conocimiento que tenía Pablo de Dios venía de otra fuente, de la academia, de la teología, y era un hombre muy respetado, ¿no? Lee qué dice Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día del linaje de Este es sus Israel. credenciales. Circuncidado Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Sigue. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Hasta ahí. O sea, sus credenciales era circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, había estudiado con Gamaliel y que había matado a un montón de cristianos. O sea, yo he amado a Dios al punto de que mi celo me ha llevado a hacer esto que yo creo que Dios me está pidiendo. Y me cargué a algunos. A muchos. De regreso. Pero fíjense, y en su misión, En el nombre del Señor. en su misión de servir al Señor, pierde de vista o no discierne al Mesías, jamás. No lo discierne, tan preparado que está, no lo discierne. Y entonces de repente tiene este encuentro soberano, maravilloso de Damasco. Y cae del caballo ante la presencia de Jesús y él dice, ¿quién eres? Y Jesús responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense la crisis en la que entra Pablo. Todo lo que había creído y todo lo que había hecho, horrible y horroroso, de repente se da cuenta en el nombre de Dios que lo había hecho, que estaba equivocado. O sea, ¿cómo te sentirías tú si has matado a un montón de gente, si has sido testigo y promotor de la muerte de muchos a tu alrededor y descubres que todo fue por una percepción incorrecta? Estuvo Pablo sin comer, sin dormir, ciego, sin poder ver. Es muy revelador que nos dice que estuvo ciego. O sea, esas gafas que él tenía para ver la vida, de repente le son quitadas y se queda hasta que viene el consuelo de Dios a través del profeta y recibe un llamado que lo lanza
hacia hacer todo lo que él hizo, ¿no? Es un horror absoluto. Imagínate que, es que lo que le pasó fue muy fuerte. Yo creo que Descubrir que todo lo que había hecho, que había hecho además en nombre de Dios. Aprendí algo muy importante esta semana de la Biblia. La Biblia enseña que solamente con fe uno se da cuenta que es pecador. Cuando no hay fe, no puedes concebir tu error, no puedes concebir que estás en la mentira, en la falsedad, que estás en contra de los propósitos de Dios. Entonces es muy revelador, porque es solamente cuando uno que ha oído la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra, dice Romanos 10:17, es cuando uno tiene la capacidad, la posibilidad de ver que está errado. Pablo no podía ver lo terrible que era hasta que tuvo ese encuentro, ¿no? Pero fue necesario un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, una percepción diferente que le vino a transformar su mentalidad y que después se tradujo en un nuevo lenguaje para Pablo, que fue todo lo que él empezó a predicar y enseñar y hablar. Vemos otro ejemplo que se me hace muy interesante en Moisés. Moisés estaba, ya después de haber tenido la experiencia de salir huyendo de Egipto por 40 años en el desierto, cuando recibe el llamado. Yo me imagino que en esos años tuvo que pasar mucho tiempo para que lo que había sucedido en Egipto, ese fracaso tan rotundo, ¿no? De él haber querido ser líder por sus propias fuerzas y que todo le salió mal, ¿no? Y tuvo que salir como salió. El haber dejado la corte, el haber dejado lo que él había sentido como su hogar y como su vida, yo creo que para que ya pudiera recordar eso sin dolor, pues tuvo que pasar todo este tiempo, ¿no? Y de repente cuando Dios lo llama, todo eso que estaba ya como medio asentado vuelve a surgir, todas sus incapacidades, todas sus limitaciones, todos sus traumas, ¿no? Señor, es que yo no puedo, es que yo soy tartamudo, es que yo soy lento para hablar, y empezó a dar mil excusas para tratar de cumplir el llamado que Dios le había dado. Y cuando Dios nos llama, Él saca a la luz todas nuestras limitaciones y todas nuestras incapacidades. Y ahí necesitamos un cambio de paradigma, ¿no? Porque le estaba Dios empujando a regresar al lugar de su fracaso y poder vencer ahí, ¿no? Y entonces hay un registro muy interesante ahí en Éxodo 7:1. ¿Qué dice? Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Hasta ahí. ¿Aquí qué dice tu versión? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué pasaba aquí? ¿Será que Dios estaba invitando a Moisés a ser el cuarto miembro de la Trinidad? Le estaba diciendo: tú te ves limitado, tú te ves tartamudo, tú te ves fracasado, tú te ves con todos estos fantasmas del pasado, pero cuando todo esto termine, va a ser tal el impacto de tu vida, va a ser tal el efecto de lo que va a suceder, que tú vas a ser como Dios para Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón en su cosmovisión de mundo era un dios, ¿no? Y él tenía que de alguna manera explicar a su pueblo que había sido vencido por un pastor del desierto, ¿no? Sí. La única explicación que va a tener que decir es que es como un tipo de Dios, Moisés, ¿no? A lo que está mal. Y entonces en ese trato que Dios va a tener con Faraón, también lo tiene con Moisés en su identidad. Es decir, yo te he capacitado para hacer lo que te he llamado a hacer, porque así son los llamados del Señor, ¿no?
nunca vamos a poder hacer las cosas que Dios nos llama a hacer si no nos vemos como Dios nos ve. Y eso es muy importante, porque Dios nos ve de una manera totalmente diferente a la que nosotros nos vemos. Y si no nos vemos de esa manera, no podemos conquistar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Cómo se veían ellos? Como langostas. Y no pudieron hacer lo que Dios les estaba pidiendo, que era ¿qué? Conquistar la tierra de promesa, hasta que cambió su mentalidad. Hasta que cambió su mentalidad, pudieron asumir el reto que tenían delante. No podemos entrar o enfrentar al enemigo desde un lugar de inferioridad, es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Tú serás como Dios para Faraón. No podemos enfrentarlo ni siquiera al mismo nivel, tenemos que enfrentarlo desde un lugar superior. ¿Desde dónde? Donde estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, desde ahí. Y así podremos cumplir nuestro llamado. Entonces, las tres cosas importantes que nosotros nos debemos preguntar es eso: visión, mentalidad, lenguaje. ¿Qué estamos percibiendo de Dios? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida? ¿Qué nos está mostrando Dios acerca de nosotros mismos? ¿Y qué escrituras está resaltando el Señor? Me acordé que el proverbio dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Tremendo. Porque hay mucha gente que vive en muerte, o sea, muerte es separación, desintegración, ¿no? Pero la vida está en la capacidad de hablar como Dios habla. Uno de los problemas de nuestra cultura latina es que hablamos muy mal de nosotros mismos y de los demás. Estamos en muerte muchas veces por lo que hablamos, porque dice Jesús: lo que hay en tu corazón, de eso habla la boca. ¿Dónde está la vida? Va en el poder del hablar. Un cristiano que ha cambiado mentalidad es un cristiano que sabe hablar diferente. Usted revise cada vez que se enoje cómo habla. Eso revela su corazón. La forma en que usted se habla a sí mismo. Y es muy importante, entonces, recibir esa visión de Dios como la que recibe Pedro. No amedrentarse cuando Dios está moviendo la zona de confort y moverse. Enfrentar este cambio de mentalidad, ¿no? Y homologar nuestro hablar con el del Señor, o sea, confesar, es lo mismo, decir lo mismo que dice el Señor, vernos como Dios nos ve y hablar como Él habla, y eso es confesión, decir las cosas como Dios les dice. Y este mismo cambio de paradigmas lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, con la Reforma, todo este énfasis que hubo en la gracia, en la justificación, en la santificación, en el sacerdocio de los creyentes, fueron cambios de perspectiva, de gafas que permitieron una renovación al pueblo de Dios. Por ejemplo, en la profecía ha habido cambios de paradigmas. Antes es muy evidente cuando hay una persona que no ha tenido ese cambio de paradigma y empieza a profetizar como en el tono del Antiguo Testamento, ¿no? He aquí dice el Señor y pam, 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 juicio, juicio, juicio. Cuando en el Nuevo Testamento el paradigma es que los profetas hablan a la novia de Cristo y hablan con exhortación, ternura, con gracia, con ternura, es diferente y se nota el cambio de paradigma inmediatamente. Cuando una gente una gente es religiosa
y todavía no ha entendido la gracia y todavía se atreve a juzgar a todo el mundo y a descalificar y a mandar al infierno, cuando la gracia, la que nos justifica, nos permite acceso directo al trono de la gracia. O sea, se notan esos cambios. En la adoración ha habido cambios de paradigma últimamente. Antes los cantos eran centrados en nosotros, en nuestros sentimientos, y una llaga podrida era mi vida, y ay, ¿qué será de mí? Y todo esto, cuando ahora los cantos se centran en exaltar a la majestad del Señor. Amén. O sea, estos cambios de paradigma son importantes, ¿no? Ese paradigma de que antes de visitación y habitación, ¿no? Antes se creía que Dios, como en el Antiguo Testamento, posaba su espíritu sobre una persona para hacer una obra específica. Pero ya en el Nuevo Testamento nos ha sido revelado que Dios habita en nosotros, mora en nosotros, y esa simple percepción debe revolucionar nuestra vida. O sea, si Dios habita en mí, mora en mí, entonces las cosas son totalmente diferentes a estarle diciendo, Señor, ven, te invito, visítame. O sea, si Él ya está ahí. Entonces, cuando tú entiendes esta diferencia, ¿no? Sí, Raúl. Proverbios 19, 8, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! Fíjense. Mira, déjenme explicarle esto. La muerte y la vida está donde, En el poder de la lengua. y el que la ama, hablar como hablan, comerá de su fruto, ya sea para muerte o para vida. ¿Qué está diciendo? Esto está diciendo, tu palabra está creando tu futuro. Eso está diciendo, tu palabra crea tu futuro para ti, y comerás de ese fruto. O sea, está diciendo, tu futuro lo crea como hablas, y tú comerás de ese fruto. Hay dos tipos de frutos que produce la boca, dos tipos de frutos, no nada más. ¿Cuál? Vida o muerte. Vida o muerte. o muerte. ¡Wow! No te asesines, Wow. no cotillees, No no abres, no mates a otros con tus palabras. Si quieres vida, Todos estos paradigmas, ¿no? Los que Jesús vino a introducir del reino al revés. Los que heredarán el reino de Dios son, ¿quién? Los mansos, los humildes, los... Proverbios 13:3. ¿Qué dice? El que guarda su boca, guarda su alma. Ve, Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¡Wow! ¿Qué está diciendo esto? Nuestra vida interna y externa es resultado de nuestra boca. ¿Cómo? Nuestra vida interna y externa es resultado de De nuestra nuestra boca. boca. Nuestra prosperidad es resultado de nuestra boca. Proverbios 12:25. La buena palabra alegra el corazón. Mamita mía. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. A ver, vamos a ver 15. 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el qué. ¿Sabe cómo desarmar a una iracunda, a un iracundo? No le responda, trátalo con cariño o con suave. Mira, 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
uno sabe quién va a ser quebrantado con la forma en que habla. Eso ya es una experiencia que te da la vida, ¿no? Es muy importante. 12:25. La buena palabra alegra el corazón. 14:13. En la boca del necio está la vara de la soberbia. 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma, medicina para los huesos. Entonces es tremendo. Entonces, el cambio de mentalidad que debe decir Nayara es como yo hablo en base a la conclusión que Dios ha hecho en mí. Por ejemplo, Gedeón era un joven que estaba medio así, todos estaban peleando en Israel con los filisteos y este pelado estaba escondido. Debería estar en la guerra. Le hacía así los dedos. Pero en cambio viene el ángel de Jehová y le dice: varón valiente y esforzado. ¿Cómo? Si es un cobarde el tipo, es un cobarde, casi, no sé, raro. Y le dice: varón esforzado y valiente. Luego en la escritura habla un proceso, él duda y todo, pero llega a tal fe en que él se declara como un valiente de Israel. Ya llegó el cambio de la identidad. ¿Dónde? En la forma en que habla. Entonces es así. Abraham no tuvo hijos. Su mujer estéril ya no le graba. Él 75 años. Pero dice que no dudó. Al Señor creyó con esperanza. No se debilitó en la fe, sino ¿qué hizo? Dio gloria a Dios. ¿Qué significa la expresión Dios? Gloria a Dios. Significa que siempre declaró públicamente: voy a ser papá. Eso es. Voy a ser padre. Es decir, cambió su mentalidad. ¿Y dónde se cambió su mentalidad? En la forma en que habla. Tremendo, ¿no? Perdón, o sea que cuando él daba la gloria a Dios es porque empezó a declarar lo que Dios le prometió. Exacto. Cuando se convierte en una identidad de tal manera en que la habla y la asume. Eso es. Entonces, el poder de la declaración hablada. Hay un poder en la lengua, hay un poder en lo que hablamos. Si tú te paras este día y te paras, ahí tienes sueño, se para Cristina y se para. Ay, este día, otra vez a trabajar. Qué cansado estoy. Y te vas y todo el día está cansada. Es que ya lo declaró, macho. ¿Me entiendes? Ya lo declaró. Digo, no, estoy cansado. Y digo, en el nombre del Señor, cuerpo, venga a curar, venga, ven. Cambio la forma. Dirijo con mi palabra mi vida. Y no permito que mi corazón la dirija. Ahora, es fácil decirlo, ¿ah? Pero qué duro es. Hay un librito muy pequeño de un maestro de Nayara extraordinario. Se llama El poder de la bendición hablada.
ese fue maestro de Nayara. Bill Gaffer. El poder de la bendición hablada, consíguelo y comience a practicar, puede cambiar su realidad. Volviendo a retomar lo que se ha dicho. Es este proceso, ¿no? De empezar a ver lo que Dios quiere que podamos ver. Aunque esto nos mueva de nuestra zona de confort, como le movió a Pedro, o aunque esto vaya en contra de nuestros prejuicios, como con Natanael, o aunque nos confronte que hemos hecho las cosas mal, aunque las hayamos hecho con la mejor intención, ¿no? Porque son gafas que no nos sirven, son gafas que nos limitan, son gafas que explican por qué estamos como estamos. Gafas como ese victimismo, por ejemplo. El sentirme víctima y el sentirme que mis circunstancias me sobrepasan y que no puedo hacer nada para cambiarlas. Esos paradigmas son terribles, ¿no? Porque nos van enfermando, nos van discapacitando y nos van matando. Paradigmas... Yo no voy a cambiar nunca, dicen. Por ejemplo, dicen algunos, ¿no? Claro. Paradigmas religiosos que no nos dejan recibir lo nuevo de Dios, que nos siguen atando a ideas como lo santo y tengo que ayunar 40 días para poder hacer algo para Dios, o lo santo y somos los buenos y los pecadores inmundos y los santos, o sea, todas esas ideas tan distorsionadas de Dios, de su palabra, que ya han quedado rebasadas por la revelación de Dios, ¿no? Todos esos paradigmas tenemos que empezar a ver diferente y a permitir que Dios empiece a renovar nuestro entendimiento, como renovó el de estas personas que les he mencionado, hasta que se traduzca en un lenguaje que dé testimonio de que estamos diciendo lo mismo que Dios dice de nosotros, de nuestras circunstancias, de Él y de los demás. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Que Él es bueno, que Él es poderoso y que Él nos ama. ¿Qué dice de nosotros? Que nos ha llamado para hacer tal o cual cosa. Y si nos ha llamado, aunque salten todas nuestras traumas y todas nuestras deficiencias, nos capacitará para hacerlo. Y son estas cosas las que nosotros necesitamos empezar a revisar. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos pensando y qué estamos percibiendo? Por ejemplo, el deprimido David, ¿qué hacía cuando estaba deprimido? O sea, yo me imagino que hacía: alma mía, alaba a Jehová. Aún hay que alabar, aún hay que alabar. Se hablaba así mismo. Alma mía, bendice a Jehová. Entonces, y ese es el llamado, ¿no? Para conectar con lo que estábamos diciendo el domingo anterior. ¿Quieres ser sano? O sea, si realmente queremos ser sanos, tenemos que empezar a permitir que Dios nos cambie las gafas y nos mueva el tapete, ¿vale? Entonces pensemos en qué cosas estamos ahí atorados y probablemente respondan a unas gafas que ya son obsoletas, ¿no? El Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y si no estamos viviendo esa vida en abundancia, hay que revisar cómo estamos viendo el mundo.